buenas tardes, amigos. Estamos en Víctimas del Odio, un día más con vosotros este viernes, en el cual vamos a hacer un coloquio, en parte en nuestro estudio, con nuestro amigo Gabriel de Alicante, y en parte por teléfono con Abel Céspedes, que está en Alicante. Y vamos a tratar temas interesantísimos, temas como el secuestro internacional, como las denuncias falsas, como el problema del habeas corpus, y finalmente pues tocaremos también un problema que la ley no recoge, porque como todos bien sabéis, esta ley está hecha a imagen y semejanza de la ley que discriminaba a los judíos en la Alemania nazi de 1943, y entonces donde ponía judío ahora pone hombre blanco heterosexual y español, y claro, eso no encaja con uno de los temas que vamos a tratar, porque la Ley Integral de Violencia de Género prevé que el malo es siempre el hombre blanco, heterosexual, etcétera, y la víctima es siempre una mujer. Pero vamos a hablar, en este caso, de esas situaciones en las cuales ni las contempla ni las quieren contemplar los políticos del PSOE y asimilados sobre este tema, que son parejas de hombre-hombre, mujer-mujer, etcétera. Entonces vamos a hablar de una problemática entre dos lesbianas. Y bueno, pues vamos a ir saludando a los integrantes de la mesa del día de hoy, y empezamos por el teléfono. Tenemos al otro lado del teléfono a Abel Céspedes. Abel, ¿qué tal estás? Buenas tardes, pues estoy bien, estoy escuchándoos y muy bien. Aquí encantado de participar con vosotros. Bueno, pues buenas tardes y gracias por estar ahí. Vamos a seguir ahora con nuestro otro invitado, Gabriel, que ha venido desde Alicante y se ha dejado a Abel allí, pero bueno, así nos da la excusa para hacer por primera vez un coloquio a través del teléfono y en el estudio a la vez. Gabriel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez y bueno, buenas tardes, Abel. Buenas tardes, Gaby. Bueno, y finalmente pues tenemos ahí en el rincón de Jesús a Jesús, que es donde debe estar, en su rincón, para que luego cuando terminemos el coloquio nos haga esos pequeños asuntillos en que él nos aconseja y que nos vienen también sobre todo a los primerizos en estos problemas. Y entonces, pues bueno, aquí tenemos a Jesús Muñoz. Buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio, y hoy tengo el grandísimo placer, igual que tuvimos el programa anterior, de tener a un buen amigo como Alfredo Perdiguero. Hoy tengo para mí a dos héroes, a dos grandes luchadores y grandes amigos a lo largo de la historia de estos últimos 10 años en redes sociales y bueno, pues qué voy a decir de Abel, que para mí es de los mejores juristas que existe en este mundo con respecto a la custodia compartida, las denuncias falsas y sobre todo al secuestro internacional de menores, que nos hablará, es un especialista. Te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Madrid, a ti, Abel, y tenemos también el tremendo placer de tener a un buen amigo como es Gabriel Ferrer, así que vamos a ver qué nos depara esta charla. A ver qué hacemos. Bueno, pues vamos a ir con cuidado de no pisarnos. Es decir, cuando terminemos de hablar dejamos siempre 2-3 segunditos, porque el problema es que al no tener aquí a Abel, pues no se le pueden hacer indicaciones, no ve cómo va el tema, y vamos a tratar de no pisarnos y de cedernos lo mejor posible la palabra. Quien tiene que hablar verdaderamente aquí en este momento va a ser Abel, que va a ser casi el entrevistado por nosotros tres, los que estamos en el estudio. Y bueno, pues le vamos a dar paso a Jesús, que va a ser Jesús el que iniciará el tema, y luego Jesús y Gabriel se irán alternando. Yo de vez en cuando, como no me puedo callar, me meteré por medio. Jesús, adelante con la entrevista. Pues lo dicho, buenas tardes, Abel. Decirte que es un placer tenerte como tertuliano en esta tarde de hoy de Víctimas del Odio, que te sientas en tu casa, y vamos a empezar por algo muy sencillo. Vamos, como en el vídeo nos verán a nosotros, a ti se te va a escuchar solamente, pues en primer lugar que me digas o que nos expliques quién es Abel Céspedes. Bueno, yo soy un padre de Alicante, tengo afortunadamente la custodia compartida después de un traumático y largo proceso judicial en el que, bueno, pues me llegué a ver un par de veces en el calabozo y con un montón de denuncias encima, pues como la mayoría de padres. Un sufridor de la ley de violencia de género. Pues ya que hablar de esta ley, explícanos a los que somos legos en estas cosas y sabemos más bien poco, ¿qué significa para una persona curtida en batallas judiciales como tú
¿Qué es, o explícanos qué significa y a qué nos enfrentamos cuando hablamos de la Ley Integral de Violencia de Género? Bueno, pues es una ley que yo creo que casi todo el mundo sabe que es una ley pues que nos priva de la presunción de inocencia, sobre todo en fase gubernativa. Es una ley que permite la detención indiscriminada de los hombres y sobre todo pues yo lo comparo con un proceso de lidia del varón, donde pues la detención es la suerte de varas, el juzgado de violencia de género pues eso es como torearte con capote y finalmente sales arrastrado por la puerta del juzgado pues con un par de mulas. La ley de violencia de género principalmente lo que se trata es de privar al varón de la presunción de inocencia, porque basta la mera palabra de una mujer se planta en comisaría y automáticamente se presentan una patrulla de la Guardia Civil en tu casa, te esposan delante de tus hijos y te llevan detenido. Ahí no hay ninguna investigación de la policía, simplemente por la palabra de una mujer te llevan a un calabozo. Y es de lo que se trata, de quitarte fuerzas, de lo que se trata es de aplastarte. Vamos a hablar de algo por lo que principalmente me gusta tener esta charla junto a mi amigo Gabriel y contigo, y es que nos expliques, vamos a entrar de lleno ya, porque sabes, Abel, que a nosotros, a ti, a mí y a Gabriel no nos gusta perder el tiempo, y me gustaría que nos explicaras esa tremenda sentencia del Tribunal Constitucional que has ganado con un tema de una detención ilegal. Explícanos. Bueno, esto lo llevé yo, pues porque la primera vez que me detuvieron, pues yo comprendí que no me estaban deteniendo bien, porque nadie me dijo por qué me detenían. A mí me llevaron detenido y me dijeron, se te acusa de un delito de violencia de género, pero yo nunca llegué a saber por qué estaba allí. Así que en el plazo de un mes mi exmujer me denunció 2 veces y tuve la ocasión, la segunda vez que me detuvieron, pues hombre, yo ya había leído jurisprudencia y ya sabía a qué me estaba enfrentando. Entonces, según me llevaron a comisaría, detenido, lo primero que le dije al comandante de puesto, dígame usted los hechos por los que yo estoy detenido. No, mire usted, se le informa de que está usted detenido por un delito de violencia de género. Ya, pero ¿qué es lo que he hecho? Porque el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal habla de que al detenido se le comunicarán los hechos. Y usted me tiene que decir, por un lado, los hechos que he cometido y por otro lado, la calificación jurídica provisional que merecen esos hechos. Y usted solo me está dando la calificación jurídica. Entonces el Guardia Civil se negó a decirme por qué estaba yo allí detenido y dice, bueno, pues muy bien, deme usted un papel que voy a redactar un habeas corpus. El Guardia Civil, por supuesto, me dijo que eso no valía para nada. Y yo le dije, muy bien, no vale para nada, pero usted deme el papel que voy a poner yo el habeas corpus. Y lo puse por 2 motivos fundamentales. Porque no me habían... por 3 motivos lo puse. El primero es porque no me habían comunicado nunca qué es lo que yo supuestamente había hecho. El segundo es porque la detención se tiene que limitar, tiene un margen objetivo que es solo se te puede detener para realizar diligencias. Y en mi caso no estaban realizando ninguna diligencia. Me querían poner a disposición judicial al día siguiente y yo tenía que pasar una noche en el calabozo. ¿Por qué? Si no había diligencias que hacer, pongamos usted en libertad. Y la tercera cuestión por la que yo puse el habeas corpus es porque me metieron en un calabozo en condiciones infrahumanas. Tenía las paredes manchadas con excrementos humanos y las mantas y las sábanas, bueno, no había sábanas, las mantas y las almohadas tenían excrementos humanos. Entonces no se podía estar allí. Y bueno, pues lo único que tuve en danza toda la noche a la Guardia Civil y la juez que ni siquiera vino a verme, mandó a la secretaria del juzgado. Al final no me hicieron caso, estuve hasta el día siguiente detenido, al día siguiente me pusieron en libertad sin cargos y el caso archivado, pero yo no me conformé con eso, yo seguí adelante y el habeas corpus me lo desestimaron y le puse un recurso a la juez que me lo volvió a desestimar y ya me cansé y dije, pues ahora el Tribunal Constitucional. Y efectivamente me dio la razón, si lo dice la ley. A un detenido se le tienen que decir los hechos por los que se le detiene. No basta que tú le des la calificación jurídica, le tienes que decir principalmente qué es lo que ha hecho. En este caso mi mujer me acusaba de haberle insultado.
Bien, fíjate, por un insulto, y llevan detenido un hombre delante de mi hijo, me pusieron los grilletes, mi hijo chillando, quedó traumatizado el niño. Por un insulto te llevan detenido, qué peligrosidad. Al día siguiente quedó archivado, sobreseído el caso, y a mi exmujer se le abrieron diligencias por denuncia falsa. Es tremenda la historia, y además, ahora que estás hablando de tu hijo, recuerdo, si no me equivoco, y si es así, rectifícame, Abel, creo recordar que hace 2 años hicisteis una especie de campaña o mostraste a la sociedad el daño que quedó en tu hijo con un dibujo donde tachaba a tu hijo, que tendría en aquel momento que podía tener 5 o 6 añitos, 7 añitos, y mostrabas con un dibujo el daño emocional que había sufrido tu hijo porque hizo un dibujo de un crío, que podía ser normal, y tachando la imagen de la policía por el daño y disparándole como si el daño se lo hubieran producido a su padre. Sí, mira, a mí se presentó en casa la Guardia Civil y delante de mi hijo me le arrancaron de los brazos, me llevaron detenido, me pusieron los grilletes delante de él, el niño llorando desde la valla, se puso a llamar por teléfono y la Guardia Civil diciéndome, no se le ocurra a usted coger el teléfono. Y el niño se metió, después de estar llorando toda la noche, el niño hizo un dibujo desgarrador, dibujó a un guardia civil, lo tachó de rojo, se pintó él con una pistola disparándole a un guardia civil. Eso es el trauma que le dejan a un niño. Y todo esto, vuelvo a repetir, al día siguiente fui puesto en libertad sin cargos, el caso sobreseído, y a mi mujer se le puso una denuncia, se le abrieron diligencias, llegó a estar procesada y fue a juicio por falsa denuncia. La cuestión es que luego tampoco fue condenada por la falsa denuncia, porque ¿cómo se demuestra que en el caso, en el seno del hogar, uno le ha dicho hijo de puta o no le ha dicho hijo de puta al otro? ¿Cómo se demuestra? Ya sabes que la inversión de la carga de la prueba siempre va en favor de la mujer. Abel. En este caso a mí la juez me dejó en libertad sin cargos, la juez de violencia de género no me puso ninguna medida cautelar en ningún momento, me dejó en libertad sin cargos. O sea, no había credibilidad a su testimonio. Abel, te quería hacer una consulta con respecto de la detención. ¿Cuál es el argumento que esgrimen las fuerzas de seguridad para detener a una persona? Se supone que es para proteger a la supuesta víctima, ¿correcto? No, mira, a mí cuando yo llegué allí a la Guardia Civil, me dijo el comandante de puesto la primera vez que entré en el cuartel de la Guardia Civil, a mí me dijo el comandante de puesto, sabemos lo que ha pasado, sabemos que tu mujer ha mentido, pero te tenemos que detener. Pero no te preocupes, mañana vas a ser puesto en libertad. Se va a hacer un informe en el que las 2 personas, las 2 guardias civiles que han estado en tu domicilio esta mañana, van a hacer una declaración y lo vamos a poner lo primero en las diligencias para que la juez lo vea y no te impongan ni medidas cautelares y te manden a casa. Y así fue. Y de hecho yo gané ese juicio y a mi mujer, porque fueron 2 veces, ya te digo que fueron 2 denuncias. La segunda se le abrieron diligencias en el acto y se la procesó por falsa denuncia. Pero es que la primera, en el juicio se le dedujo testimonio, en la sentencia también se le dedujo testimonio por falsa denuncia. Sí, pero... Y me estaban deteniendo sabiendo que era mentira. Sí, pero entenderás tú que lo que en la calle siempre se dice es que te detienen para proteger a la supuesta víctima, que es la mujer, para que no se sienta indefensa, ¿correcto? Yo te quiero llevar a otro lugar, porque quiero hacer una pregunta, porque si siempre hay que proteger a la víctima, que en este caso es la mujer, la pregunta es la siguiente, que te lo hago a ti, que tienes mucha experiencia, a ver que me puedas contestar. ¿Por qué cuando un político es denunciado, y pongo el ejemplo del diputado del Parlamento Europeo que fue denunciado por su exmujer en Canarias, ¿por qué no fue detenido? Si se trata de proteger a la víctima. Bueno, es evidente que porque es político, pero mira, no porque hay tiene ninguna fueros. normativa. No es porque tiene fuero. Puede ser que un político esté aforado, pero hay muchos alcaldes que son detenidos pero, sin estar aforados, que no se les detiene. Ya, o sea, pero entonces hay líneas rojas, por ejemplo, para proteger a una mujer. Pero es que no existe una ley que diga que tienen que detener. Efectivamente, a ver, ahí. Es que no hay... lo explicó Alfredo mira, Perdigero aquí el otro mira, día, es que no hay, la ley no dice que hay que detener. Es que ahí quiero llegar. Mira, yo te puedo explicar por qué se detiene a un hombre. Todo esto viene de un experimento que se realizó en 1984, el experimento de Minneapolis sobre criminalística. Lo vi en tu Twitter con Sí, pero... Just the Zipper. Explícalo.
Pues es muy sencillo. Un criminalista, profesor en una universidad de Estados Unidos, hace un experimento y dice que el experimento arroja un resultado preliminar. No está corroborado, pero arroja un resultado preliminar, que es que si detienen automáticamente al que causa violencia, al que es acusado de violencia en el seno del hogar, las probabilidades de reincidencia caen un 60%. Automáticamente todo el aparato feminista empieza a hacer campaña y más de 300 cadenas de televisión y medios de comunicación a lo largo de 1984 hicieron campaña a favor de que se hicieran unas leyes que en Estados Unidos se llaman leyes de arresto obligatorio, para que se detuviera inmediatamente a quien es denunciado por violencia doméstica. Incluso el fiscal general de Estados Unidos hizo campaña a favor de esta ley. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos se han aprobado en 23 estados se han aprobado leyes de arresto obligatorio. Pero hubo una paradoja, se llama la paradoja de las leyes de arresto obligatorio, que es que aumentó la cifra de arrestos femeninos, pero en un 80%, aumentó la cifra de arrestos femeninos porque en Estados Unidos se estaba deteniendo indistintamente si era hombre o mujer el que era acusado de violencia de género. Esto no le gustó a las feministas, y para evitar que las mujeres fueran detenidas, hubo en la corriente de feminista hubo dos corrientes de pensamiento. Una abogaba porque la policía tiene que investigar quién es el agresor primario, porque dicen las feministas que la mujer no puede agredir a un hombre porque sí, que para que la mujer agreda a un hombre tiene que ser porque el hombre la ha agredido previamente. Faltaría más. El hombre es un agresor primario y la mujer lo que hace es defenderse. Hubo otra corriente de pensamiento, que es la que se ha introducido en España, que lo que dice es, muy bien, para evitar el arresto de la mujer vamos a introducir un principio de asimetría penal. Lo que haga la mujer no es delito y lo que haga el hombre sí es delito. Esa es la ley de Zapatero. Lo que hace el hombre es delito y lo que hace la mujer no es delito, por eso a ella no se la detiene. ¿Por qué? Porque en principio la ley de violencia de género lo que busca es el efecto de la pena en fase gubernativa. Tú date cuenta que en fase judicial el 80% de los hombres que son denunciados no tiene para ellos ningún efecto judicial la ley de violencia de género, pero en fase gubernativa sí que tiene muchos efectos, y lo que se busca es abusar de la justicia preventiva, de la fase preventiva antes de que haya fase de enjuiciamiento donde hay medidas cautelares. Eso es lo que busca. Abel Céspedes, además de ofrecernos esta magnífica explicación sobre su caso particular, que ha dado una lección al propio Tribunal Constitucional de una detención ilegal, no solamente por las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino por la falta y cobardía de los propios juzgados en actuar contra quien delinque con una denuncia falsa, porque hasta donde yo sé, Abel, tu ex no ha sido condenada por denuncia falsa, ¿es cierto? No ha sido condenada, vale. Ha sido declarada no culpable. Efectivamente. Abel, como digo, aparte de ofrecernos estas magníficas explicaciones, pertenece a algunas que otras asociaciones, y una de las que más me llama la atención es la Asociación contra el Secuestro Internacional de Menores, ACSIM. ¿Qué es ACSIM, Abel? Bueno, pues es la respuesta que en España, en España está aumentando el número de matrimonios entre dos nacionalidades, ¿vale? Matrimonios mixtos. Y consecuentemente está aumentando el número de secuestros parentales. Es decir, cuando una mujer extranjera, generalmente son extranjeras, pues ve que aquí esto no cumple las expectativas de lo que ella pensaba cuando ella se vino aquí, pues decide poner tierra de por medio y agarra y se lleva al niño, y muchas veces se lo lleva a países donde es posible recuperarlos. Entonces, ahí es cuando nace así, porque no había otra asociación, y nosotros pues lo que venimos persiguiendo pues son los secuestros parentales, que es un delito netamente femenino. Más del 85% de los secuestros parentales son cometidos por la mujer, sobre todo cuando son secuestros internacionales. Repite la cifra. Pues más del 85%.
Rectifícame si me equivoco, he estado leyendo sobre ello porque tengo una ponencia mañana donde además una de las noticias que saco es andan entre eso, como dices tú, entre el 80 y el 95% de los secuestros internacionales de menores. Creo que las cifras rondan anuales casi los 550 casos de secuestros internacionales de menores, donde hasta ahora el gobierno español, ya sea la gaviota o el puño con la rosa, prácticamente no hacen nada por ningún solo padre ni ninguna sola madre. Es decir, los secuestros internacionales de menores, y según me apunta Gabriel Ferrer, Save the Children dice que el abuso indiscriminado de la figura del secuestro internacional de las madres, sobre todo a países de Europa del Este y países de Sudamérica, ¿no? Bueno, vamos a ver, sí, es porque aquí donde más han venido son mujeres sudamericanas y mujeres de Europa del Este, y por eso es donde más abundan los secuestros. Pero también hay que ver que países, por ejemplo, como Rusia, que firmaría cualquier tratado que le pongas por delante, luego no lo cumple. Y es lo que está pasando. Muchos países del Este no cumplen los tratados internacionales. Pero la cifra es cierta. Son el 85% o más de los secuestros son llevados a cabo por madres, y no sé qué más decirte. Bueno, pues simplemente que me puedas decir, por ejemplo, apuntar ahora cuáles son las secuelas. Vamos a hablar, por ejemplo, de una cosa que nunca se habla, y es de los afectados, no solamente los padres que son adultos, sino de los propios niños. ¿Qué secuelas, en base a tu experiencia en la asociación, qué secuelas dejan normalmente este tipo de secuestros, este tipo de delitos, este tipo de terrorismo psicológico contra los niños? ¿Qué secuelas dejan los más indefensos? Mira, hay distintos grados de secuestro parental. Hay secuestros parentales en que únicamente te has llevado al niño, pero le dejas tener contacto con el padre. Hay secuestros parentales donde te llevas el niño y no le dejas ver al padre, pero el niño tiene su identidad. Y hay otros secuestros parentales que son los más graves, donde la mujer se lleva al niño y le cambia su identidad, le borra su pasado, y entonces es una persona con un pasado distinto, no sabe, le usurpa el estado civil. En fin, esos son los casos más graves. El gobierno español no está haciendo nada por ninguno de ellos, principalmente porque el gobierno español, sabiendo que es un delito de carácter femenino, pues no lo pena. Es decir, en España no es delito que una mujer agarre y se lleve al niño si no hay una sentencia de divorcio de por medio que diga que el niño tiene que residir aquí. Bueno, incluso habiendo una sentencia de divorcio tampoco pasa nada. Ella mientras no incumpla una sentencia que el niño diga que tiene que estar aquí, se lo llevan y no pasa nada. Como no hay delito, no es un delito de sustracción de menores, nunca la ponen en búsqueda y captura, y entonces esa mujer por la vía civil no vale absolutamente para nada, ni el convenio de Viena ni nada. Estos son cosas que no valen absolutamente para nada. Puede ser que el 1% de los padres recupere al niño a través del convenio de Viena. Lo único que tendría validez es que se le interpusiera una orden de búsqueda y captura internacional, y si esa madre sale del país y sale con su pasaporte, que se le pueda detener fuera, porque lo peor de todo es que encima en esos países se cambian de apellido, salen con un pasaporte con otro apellido y ya pueden salir libremente. Incluso al niño le proveen de documentación con otro nombre y otro apellido y no pasa absolutamente nada. Esa es la situación real en la que estamos. O sea, la asociación así se crea y fundamentalmente está nutrida de hombres que están desesperados porque no encuentran ninguna solución para recuperar a sus hijos. No hay ninguna solución. ¿Qué tipo de casos tratáis en la asociación? Pues sobre todo casos de secuestros de mucha duración, donde los niños en algunos casos ni se sabe dónde están, no se sabe ni siquiera si están vivos, y los padres no encuentran ninguna posibilidad legal de actuar. Entonces hay organizaciones por ahí que se pueden buscar en internet. Nosotros no damos ningún tipo de servicio, pero hay organizaciones por ahí que se dedican a buscar a estos niños, secuestrarlos y traerlos. Bueno, si esto pasa, ya le digo yo al padre que no lo hagan esto, porque si viene el niño aquí, el padre va a terminar en la cárcel y al niño lo van a devolver, porque sabemos de casos en la asociación en que un padre ha localizado al niño en Italia,
se ha ido a por él, lo ha traído, el padre con custodia, teniendo la custodia, y se ha ido a Italia, ha cogido al niño, se lo ha traído, y la Guardia Civil ha montado un dispositivo antiterrorista alrededor de toda la familia del padre, hasta que ha localizado al padre, lo ha detenido, y al niño lo han entregado a la madre para que se lo vuelva a llevar a Italia. Si es al revés, no. Si es que el padre localiza a la madre, no te creas que van a ir la Guardia Civil a por él. O sea, aquí, yo lo tengo que decir, la Guardia Civil, o sea, el gobierno y todas sus instituciones y los juzgados son netamente femeninos, son feministas. ¿Qué me dices, Abel? ¿Cómo puedes decir esa barbaridad? No, pues yo con todas las consecuencias te la digo. No, es una ironía, amigo. Ya te capto, pero yo te lo digo con todas las consecuencias. ¿En qué condiciones llegan esos padres? Es decir, ¿qué es lo primero que observas en este tipo de personas y qué es lo primero que os veis obligados a hacer cuando supongo que llegan en unas condiciones psicológicas deplorables? Pues mira, lo primero que tengo que hacer cada vez que me llega un padre es ver cómo le han estafado los abogados españoles. Porque todos los abogados hacen lo mismo y todos cometen el mismo error. Se les presenta un padre que se le han llevado a la niña y el padre lo primero que hace es buscar al abogado que tiene más cerca de casa, a cualquiera de allí del barrio o a uno que le recomiende su hermano o su primo. Y todos estos abogados van y caen en lo mismo. Artículo 250 bis del Código Penal, una denuncia por sustracción de menores. Pues todos caen en lo mismo, porque si no hay una resolución judicial infringida, no hay sustracción de menores. El delito de sustracción de menores, aunque esté encuadrado, o sea, aunque se llame así, el delito de sustracción de menores no es más que un delito especial de desobediencia a la autoridad judicial. Si no hay una resolución judicial que haya desobedecido, no existe delito de sustracción de menores. Y a todos les sacan un montón de pasta, porque estos procedimientos pues vienen costando más de 10.000 euros, y bueno, llegamos a cifras astronómicas de 50.000 euros y demás, y los abogados les sacan muchísimo dinero a estos padres, pero luego esto no da fruto, porque no todo termina archivado, porque falta el requisito de que se haya infringido una orden judicial. Entonces, todos vienen cuando ya el abogado no les da solución, ese abogado al que llegaron y dijo, no te preocupes, esto hacemos una denuncia y esto lo arreglamos. Y cuando pasan un año y después de 2 recursos a la audiencia ya se lo han archivado, entonces es cuando se presentan en la asociación desesperadamente a buscar algún tipo de solución. Y lo peor es que les dices, pues si es que no tenemos solución. Si es que lo único que podemos hacer es luchar en conjunto para ver si esto se llega a cambiar, de manera que se les pueda perseguir. Yo incluso he llegado a estar hablando me he reunido hasta con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y me lo ha dicho, no busquéis que vayamos a dictar una orden de búsqueda internacional contra una señora que se ha llevado a un niño, porque eso no es delito en España. He intentado que en lugar de interponer una denuncia o de emprender acciones por secuestro, o sea, por sustracción de menores, se haga por coacciones, y tampoco nada. Abel, ¿y la figura esa que se comentó hace un tiempo de solicitar un habeas corpus? Lo estuve comentando con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y tampoco son receptivos a esta figura. Me reconocieron que sí, que en Estados Unidos es una figura y en general en todos los países anglosajones es una figura que está dando resultado porque es inmediata, pero ellos aquí son de derecho romano y de ahí no les saques. Aquí el habeas corpus no lo quieren emplear nada más que para casos de detención de la policía. Pero, Abel, me dejas asombrado porque, bueno, yo sé un poco sobre temas de leyes de violencia de género y afectados, y del tema de secuestros internacionales, pues bueno, sabes que cuando me acude un padre a la página web, automáticamente le pongo en contacto contigo, y para mí es un placer aprender, pero me dejas sorprendido. O sea, me estás diciendo que el 1% de los padres, bueno, el 99% de los padres que ven secuestrados a sus hijos, absolutamente no se puede hacer nada en España. Si se lo llevan a un país del este, lamentablemente no. Los países del este lo que te vienen diciendo es que ellos no extraditan a sus ciudadanos. Ya, pero es que son ciudadanos, los hijos no son ciudadanos, ellos son ciudadanos españoles. Los hijos no, porque para ellos son niños. No existe un tratado de doble nacionalidad con ningún país del este, ¿bien? Entonces, para ellos
es un niño que tiene 2 nacionalidades, pero una de esas 2 nacionalidades, ellos no la reconocen. O sea, para un niño que está en Rusia, de una madre rusa, no existe la nacionalidad española. Ese niño, a todos los efectos en Rusia, es ruso. Y encima tenemos el problema de, por el tratado Schengen, pues la madre sale por la frontera de Francia sin control alguno y nadie le pregunta por ese niño que se está llevando, ¿no? No, pero mucho más grave que eso, Gaby. Los niños están saliendo por los Pirineos sin que nadie les pilla ninguna documentación, y para ir a los países del este tienen una solución muy fácil, que es llegar a Kaliningrado. Se cruzan toda Francia, cruzan Alemania, cruzan Polonia y llegan a Kaliningrado, que es suelo ruso. Bien, cuando llegan a la frontera de Kaliningrado, lo único que tiene que hacer es la madre una declaración de que el padre lleva más de un año sin saber del padre, y automáticamente le hacen un pase para 15 días y luego cuando llega a su lugar de residencia ya lo arregla allí. También otra cosa que están haciendo es que van al consulado, le sacan un pasaporte al niño con otro nombre, porque ella dice que, bueno, ese niño, ella se quedó embarazada aquí en España y que del padre no sabe nada, que no sabe ni quién era, y entonces se inscriben al niño, le ponen el nombre de ella y le hacen un pasaporte con otro nombre. Se van, cruzan la frontera, se van al aeropuerto más cercano. Yo tengo casos desde Toulouse, por ejemplo, pillan un avión a Rusia y vuelve a buscarles. ¿Cuál es el porcentaje para...? No sé si eso me va a transmitir alguna tranquilidad. Tengo la suerte que mi mujer es española, pero sí que es verdad que tengo amigos que sus mujeres son inmigrantes o extranjeras, y no quiere decir que esto levante las alarmas, pero bueno, la verdad es que te asusta hablar de este tipo de temas. ¿El porcentaje de secuestros internacionales de menores por parte de madres en España es similar al resto de los países, o aquí batimos todos los récords siempre de lo malo como siempre? Bueno, ¿sabes? Lo peor que tenemos es que no se publican todavía muchos datos, ¿sabes? Esto en España, como es un país donde la inmigración ha llegado más tarde que en el resto de países de Europa o en el resto de países del hemisferio occidental, pues también los secuestros parentales están viniendo más tarde, están creciendo, pero están creciendo más tarde de lo que lo hicieron en Estados Unidos. Lo peor es que nosotros tampoco queremos aprender de lo que hacen en Estados Unidos, porque Estados Unidos, que tiene un serio problema con los secuestros internacionales, pues el mismo Ministerio de Justicia de Estados Unidos edita unas guías y tiene unos protocolos. Bueno, no lo evitan los secuestros parentales, pero los previenen, ¿bien? Y aquí, sin embargo, no hay ningún tipo de protocolo, no hay nada. Aquí tú llegas a un juzgado, o sea, en la asociación tenemos casos donde la persona ha llegado al juzgado y le ha dicho, oiga, mire, es que mi mujer me ha amenazado con que se va a llevar a los niños, y no le han hecho ni caso, y ha cogido, le han dado el divorcio, y cuando ha querido la mujer se ha llevado a los niños. Ese es el caso de Carlos Salgado. Que le entrevisté, que ese es el caso de Carlos Salgado, que le entrevisté hace un mes, y de muchos otros, sí. Yo de los que voy conociendo, que se van acercando a la web Malos Datos Falsos TV y a estos micrófonos, y la verdad es que me quedé asombrado que el único que le ofreció un mínimo de ayuda fue el cónsul de Kirguistán. La verdad es que bueno, se portó muy bien, y uno de los Mossos de Escuadra que bueno, pues le ofreció la ayuda y bueno, le tomó la denuncia, porque muchos otros se cachondeaban prácticamente de él. La propia jueza del procedimiento hizo oídos sordos hasta que vio que realmente lo que denunciaba, que el padre inocente y prácticamente como si fuera un niño pequeño, se produjo al cabo de 3 semanas y la niña desapareció de la faz de la tierra. Mira, en Estados Unidos hay una serie de signos de aviso, hay unos protocolos que establecen una serie de signos de aviso, pues que la mujer, no te los voy a decir todos, pero te voy a decir algunos, que por ejemplo la mujer tenga una red de apoyo en el extranjero, que tenga un oficio fácilmente trasladable, y el peor de todos, el más fuerte de todos, es que la mujer haya hecho alguna amenaza con llevarse a los niños. Si en un juzgado de familia del circuito de Estados Unidos el padre puede probar, no lo puedes probar fehacientemente que te haya hecho una amenaza. Pero digamos que presentas una grabación donde dice, la próxima vez me llevo al niño. Claro. Si algo así sería una prueba. Vale. Eso sería una prueba, y la mujer no tendría la custodia jamás. Jamás. Igual que aquí. Y, por ejemplo, hay otras cosas que en Estados Unidos se hacen y que aquí todavía estamos en pañales.
a una mujer sobre la que existe un riesgo de sustracción, fíjate, un solo riesgo de sustracción, a la hora de dejarle a los niños de vacaciones, se le va a imponer una fianza. Esa fianza va a garantizar que si se lleva a los niños va a cubrir el procedimiento. Por ejemplo, tú a una mujer le pones 100.000 euros de fianza por llevarse a los niños de vacaciones. No se los va a llevar. ¿Por qué no puede pagarlos? 100.000 euros cubre... No, sí, si tiene para pagarlos, pagará los 100.000 euros, pero no se va a llevar a los niños a su país porque 100.000 euros cubren el procedimiento para traerlos. Vale. Y aquí en España tú le planteas eso a un juez y no sé, se puede reír o... Pues ya, si sabemos cómo funciona la justicia en España están. No, aquí el gobierno la apoya. Bueno, el gobierno ya hemos dicho qué ayudas ha tenido y bueno, pues aquí ninguno de los gobiernos hasta ahora se ha mostrado preocupado ni siquiera por esto, simplemente por el caso de Juana Rivas y poco más. Pues el caso de Juana Rivas es pues la muestra de lo que está pasando. Sí, por triste que parezca, es así. Me resisto a creer que una persona tan ilustrada como tú no nos pueda dar alguna recomendación en este país Españistán para padres. Y con esto no quiero perjuzgar a todas esas excelentes mujeres que son inmigrantes o de países extranjeros que tienen hijos con familia de manera normal, pero sí hay un elevado porcentaje, hombre, 500 casos al año me parece una barbaridad, Es decir, estamos hablando de 720 mujeres al año que se suicidan, 500 niños que sufren maltrato psicológico porque se les separa de su padre de manera cruel, secuestrándolos, me parece uno de los peores maltratos. Pero me resisto a creer que no haya... algún truco, alguna respuesta, algo que tú nos puedas indicar para dejar en estas ondas algún tipo de aviso. A ver, ¿qué podemos hacer los hombres en España que por desgracia nos podamos ver en esta situación? Hay algunas medidas que se pueden hacer. Lo que ocurre es que los hombres se tienen que concienciar de acudir a la asociación cuando todavía podemos darle algún remedio. Cuando ha saltado esa voz de alarma que me voy a llevar a los niños. Vale. Cuando empiezas a ver los signos de riesgo, porque son signos que mejor que nadie los va a apreciar el padre, ¿bien? Entonces lo primero que hay que hacer, que nosotros, pero no tenemos ningún tipo de ayuda gubernamental, hay que difundir lo que son los signos de advertencia y no tenemos más que copiarlos de los folletos que vienen de Estados Unidos, que a veces están incluso en español, y bueno, yo puedo dar sí alguna recomendación, pues por ejemplo, una muy básica: si tú sospechas que tu mujer se va a llevar un niño, avisa al consulado de ese país con un burofax que tú no estás conforme con que se lleve al niño, que no estás conforme con que le den la nacionalidad y, en fin, que si se lleva al niño es con completo desacuerdo. Bien, ¿por qué? Porque lo que no se está haciendo, mira, lamentablemente cuando a mí me llegan padres a la asociación, pues a lo mejor ya han pasado 1 año o 2 años y en muchos países ya ha prescrito los delitos conexos que ha cometido la mujer. Porque la mujer se lleva a un niño y el niño, ese delito aquí puede que no sea, o sea, esa conducta aquí puede que no sea delito, pero puede que sea en el país donde se ha llevado el niño. Pero es que además, a lo mejor ha proveído a ese niño de documentación falsa o ha hecho una declaración falsa del tipo padre desconocido. Al proveer al hacer esa falsedad delante de las autoridades del registro civil de allí, proveer al niño de documentación falsa, usurparle estado civil, lo que hay que hacer, en vez de gastarse el dinero en el abogado de aquí, que le va a llevar a un callejón sin salida, es buscar un abogado allí y que persiga esos delitos allí. ¿Bien? De tal manera que hay que hacerlas salir de su madriguera. Se esconden en una madriguera allí, pues hay que hacerlas salir. Vale, pues para terminar, Abel, dinos el nombre de la asociación, un email de contacto si lo tenéis y un número de teléfono. Bueno, la asociación es la Asociación contra la Sustracción Internacional de Menores, ACSIN. El número de teléfono, pues el mío, el 656-441935, y el email, pues oriental-medioindian@hotmail.com. Lo pondremos en el enlace del vídeo y también tenéis tanto @ACSIN en Twitter como ACSIN, Asociación contra el Secuestro Internacional de Menores, en Facebook. Sí, vale. A través de ahí pueden contactar que les atendemos.
Pues muchísimas gracias, Abel. El tiempo, como sabes, por desgracia en la radio es muy, muy limitado. Y por desgracia tenemos que dejar aquí este magnífico tema. Gracias por aclararnos todas estas pequeñas dudas y sobre todo por advertirnos de esas pequeñas señales que debemos advertir los padres para evitar que nuestros hijos, con la pobre ayuda de los políticos españoles, sigan siendo sacados de nuestro país contra nuestra voluntad y contra la voluntad de nuestros propios hijos. Muchísimas gracias, Abel. Dejo la palabra a José Antonio, que despide el programa y te mandará un abrazo fuerte a través de estas ondas. Venga. Bueno, Abel, un abrazo muy grande. Abel, un abrazo muy grande. Y como tú y yo ya nos conocemos personalmente, pues estoy encantado de haber hablado contigo. Estoy también encantado del trabajo que han hecho tanto Gabriel como Jesús. Y bueno, pues por desgracia somos esclavos del tiempo y tenemos que cortar ya nuestro programa. Querido amigo, hasta el próximo día. Jesús, venga, Gabriel. Un saludo, Abel. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, amigos, hasta el próximo día. Un abrazo a todos vosotros y os esperamos nuevamente en Víctimas del Odio.